Muy buenas tardes, mis amados hermanos, amigos y amigas que están ingresando mensaje de amor para salvación. Qué bueno es poder ingresar nuevamente a esta página web para que nos edifiquemos, para que nos alentemos. Su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño nuevamente está transmitiendo desde Colombia, Medellín, Antioquia, para cada uno de ustedes donde está su país de residencia, donde quiera que esté. Estamos predicando a través de este medio de mensaje de amor para salvación para todos nuestros hermanos y hermanas. En este día, gracias al Señor, nos permite la vida, la salud, nos permite hacer diferentes labores donde usted esté, hermano o hermana, sea en su casa, sea en el trabajo, sea haciendo alguna vuelta, alguna actividad, llevando algún estudio o visitando a algún hermano. Gracias al Señor gracias al Señor porque nos permite en este día y en esta tarde tener vida y tener la salud. Vamos a estar comenzando hoy en este día jueves y vamos a estar haciendo la siesta que Dios nos permita, la vida, la internet, la emisora radial y también nuestros hermanos que nos colaboren allí para seguir transmitiendo sin dificultades. El tema que vamos a tocar por estos días jueves va a ser el evangelismo personal. El texto que vamos a estar tocando o el texto que va a servir allí, así como en el programa que tenemos los días lunes y miércoles, que es Romanos 1:16, este texto para los días jueves es Mateo 28:19, donde dice Jesucristo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Id a hacer discípulos. Y es lo que queremos mirar con la palabra de Dios, cómo ser buenos discípulos, cómo ir a ser discípulos, cómo ir a enseñar el evangelio. El evangelismo personal es esto. Entonces quiero darle la bienvenida a usted, hermano y hermana, iglesia en el mundo entero, que ingresa a estas horas de la tarde, mensaje de amor para salvación. Sea usted bienvenido, bienvenida, hermano y hermana. Gracias por tomarse el tiempo de ingresar a mensaje de amor para salvación. Gracias por querer escuchar o ser edificados con la palabra de Dios. Entonces quiero que oremos, quiero que después de la oración cantar un himno para que sigamos o para que comencemos con este estudio de evangelismo personal. De pronto usted tendrá alguna idea de evangelismo personal. De pronto usted en su congregación, los hermanos hayan dado este curso o este seminario de evangelismo personal. Pero si usted no lo ha recibido, entonces vamos a comenzar con él. Y en el transcurso del estudio, si usted tiene preguntas, si usted tiene comentarios, los puede colocar en el blog o me puede escribir en el Facebook, Carlos Andrés Mejía Bendaño, para que allí miremos también sus comentarios. Vamos entonces a orar. Nuevamente saludos, bienvenidos a esta tarde, a este programa de evangelismo personal desde Colombia, Medellín, Antioquia. Vamos a estar orando. Un abrazo fraternal desde acá hasta donde usted esté, un ósculo santo y un apretón de manos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día y por esta tarde. Gracias porque nos permite ingresar a esta emisora radial para edificarnos, para predicar su evangelio, para predicar la palabra, porque lo que queremos es esto, Dios. No queremos predicar un libro diferente, no queremos predicar un libro de filosofía, un credo diferente, no queremos predicar algo que no sea de su palabra, no, algo que no sea de su evangelio, algo que no sea de sus mandamientos, y por eso le damos gracias a Dios, porque es un privilegio muy grande tener este libro sagrado, esta Biblia, que es la revelación de su voluntad. Gracias por este evangelio, gracias por esta palabra, gracias por esta revelación que nos ha conferido a nosotros, gracias a Cristo, a los apóstoles, a la iglesia del primer siglo, y que aún está su iglesia y que aún sigue su palabra edificando, moldeándonos, santificando y ayudándonos a hacer este trabajo que Jesucristo dijo que fuéramos a hacer, discípulos a todas las naciones. Gracias por mis hermanos y hermanas en el mundo entero. Predicamos el evangelio. Gracias por nuestros hermanos nuevos en este año, el año pasado. Gracias por las personas que están recibiendo los estudios en este día o en estos días pasados. Gracias por los folletos, por la literatura, por los recursos, por todo lo que nos permite para poder evangelizar. Gracias por la edificación, por la sabiduría que pone en nosotros. Le rogamos que nos guíe, que nos fortalezca en este asunto, que nos lleve de su mano para predicar así como su Hijo Cristo lo hizo cuando estuvo acá en el mundo, para predicar como los apóstoles, como los discípulos, para hacer el trabajo que su iglesia hizo en el primer siglo y que por eso fue que su iglesia creció, fue tan numerosa. Podemos ver una iglesia gloriosa
en el primer siglo, pero también podemos ver una iglesia gloriosa en este presente. Gracias por mis hermanos y hermanas del mundo entero, gracias por su iglesia, gracias por la fuerza que nos da para seguir perseverando, gracias que nos ayuda a luchar contra la maldad, contra Satanás, contra las influencias del mal, contra nuestros deseos. Gracias por esta herramienta, por el internet, gracias por esta emisora radial, por nuestros hermanos Jorge Pérez, el hermano Aldo, el hermano Farid, Mario José Mendieta, todos los hermanos que administran la página, muchas gracias por ellos. Gracias por todos los que predicamos allí. Le rogamos y le suplicamos que nos guíe, que nos moldee, que nos santifique y nos purifique. Y nos bendiga para estudiar su palabra, para comenzar este estudio. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Y damos muchas gracias. Amén. Ok, hermanos y hermanas, qué bueno es poder entrar acá. Espero que estén muy bien, que todos estemos en este día bien, donde quiera que estemos. Vamos a estar en este momento cantando un himno. El himno se llama El Señor Jesús está llamando. No sé si lo han escuchado, pero es un himno bien interesante. Quiero cantarlo. Dice así. El Señor Jesús está llamando. ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? Y en la senda les enseñará. Háblame, oh háblame, enme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, enme aquí o envíame, Señor. Cuando el trozo del carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor, él respondió. Háblame, oh háblame, enme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, enme aquí o envíame, Señor. Hay millones que en pecado mueren, escucha su llanto de dolor. Acudí con tiempo a rescatarles. ¿Quién dirá o envíame, Señor? Háblame, oh háblame, enme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, enme aquí o envíame, Señor. Pronto el tiempo de la siega pasa, pronto iremos al celeste Edén. Ojalá que aquel solemne día Cristo allí nos diga hiciste bien. Háblame, oh háblame, enme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, enme aquí o envíame, Señor. Amén. ¿Qué es evangelismo personal? Cuando usted escucha esta palabra o esta frase, ¿qué viene a su mente? Evangelismo personal es que ir a predicar el evangelio. ¿Será algún tema de la Biblia? ¿Será algo que está dentro de la Biblia? ¿Está implícitamente en la Biblia? ¿Será algo que algún apóstol, o que el mismo Cristo? ¿O será algo que la iglesia ha sacado como un tema nuevo, como el tema de la homilética o la hermenéutica? ¿Qué será eso? De pronto usted haya visto algo ya de evangelismo personal o algún hermano haya dado este seminario ya en su congregación o en el país de residencia, donde quiera que usted esté. Pero ¿qué le trae a la mente cuando hablamos de evangelismo personal? Vamos a estar estudiando un tópico, varios tópicos acerca de varios hermanos que vamos a estar siendo edificados por la palabra de Dios. Quiero comenzar con un tópico de un hermano que se llama William Alvarenga, el cual nos edifica mucho, el cual nos guía con para que sigamos adelante y vamos a estar allí aprendiendo de la palabra de Dios. Y sobre todo, si hay preguntas, como le hemos dicho, pues ya usted las puede colocar en el blog o me puede escribir en el Facebook Carlos Andrés Mejía Bendaño para que miremos esto. ¿Qué es evangelismo? Dice la palabra de Dios en Marcos 16, 15 al 16, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando uno escucha estas palabras o cuando uno escucha lo de Mateo que ya hemos dicho, donde dice que ir a ser discípulos a todas las naciones,
donde dice bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta sería, ¿usted y yo somos discípulos? ¿Hemos sido discípulos? Porque en el tiempo que usted está en la iglesia, que yo estoy en la iglesia, no sé cuánto tiempo llevará usted como cristiano o cristiana. Pueden ser 20 años, 30 años, 10, 15, 5, 1 o meses. Pero ¿qué conoce usted acerca del evangelismo personal? ¿Ha salido usted a evangelizar? ¿Ha salido usted a predicar el evangelio? ¿Hemos salido a predicar el evangelio? ¿Lo ha hecho de alguna manera? ¿Ha tenido un conocimiento de cómo evangelizar? ¿Le ha preguntado usted a un hermano, una hermana, hermano, quiero evangelizar, necesito que me dé un tópico, una enseñanza de cómo ir a evangelizar? ¿O solamente ha pensado que con la Biblia usted puede ir a predicar el evangelio a las personas y que con esto basta solamente? Jesucristo dice, id a predicar el evangelio, por tanto, id a ser discípulos. Pero el punto es que en la palabra de Dios se nos dice cómo ir. La manera que nosotros vamos a aprender, o que en estos tópicos vamos a mirar, es la forma de cómo hacer lo que Cristo nos dice que vayamos a hacer. Jesucristo dice, id a ser discípulos a todas las naciones. Jesucristo le dice también allí en el libro de Marcos que hay que ir a predicar el evangelio a toda criatura. Y dice el que creyere y fuere bautizado. Pero entonces, ¿cómo llega la persona a creer y ser bautizado? Entonces necesitamos hacer discípulos. La palabra de Dios nos está mostrando de que es algo que nosotros también debemos hacerlo. Entonces, el evangelismo no estará completo hasta que el evangelizado, o sea, usted y yo, nos convertamos en un evangelista. No solamente son los predicadores, no solamente son los líderes, no solamente es el hermano que fue a estudiar en la escuela bíblica, llámese la escuela en cualquier país que esté, o que haya ido a estudiar 2 o 3 años, o que sea que esté estudiando por correspondencia o por internet. No solamente es ese hermano, no solamente es un hermano que esté escuchando de la palabra de Dios o que esté estudiando muy diligentemente en casa cómo ir a evangelizar, sino que la palabra de Dios nos dice ahí, id a predicar. Segunda de Timoteo 2:2 es un texto bien interesante. Vamos a mirar Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2, donde nos dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2 versículo 2 dice la Biblia, y esto lo ha oído tanto hombre y mujer. Hemos tenido el privilegio de esto, de escuchar lo que el apóstol Pablo dice acá en Timoteo, segunda de Timoteo 2 versículo 2, dice la Biblia, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Lo que Timoteo escuchó de Pablo fue el evangelio. Lo que Timoteo escuchó de Pablo y que él también por su abuela Loida y por su madre Eunice está siendo instruido o le están enseñando es el evangelio, es la palabra de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque todos es el trabajo que necesitamos hacer, todos los cristianos y también las cristianas, no solamente dejar esto a un solo hombre, a una sola persona. Entonces, esta es la misión que nos ha encomendado a cada uno de nosotros, a cada cristiano y cristiana, Cristo. Es el propósito de esta guía de estudio asistir a los cristianos a poder compartir las buenas nuevas de salvación. Entonces, la persona podrá tener una idea concreta de lo que puede estudiar con la persona. Después de que uno va aprendiendo, uno puede tener una idea de qué estudiar con una persona. Por ejemplo, qué estudiar con un testigo de Jehová, qué estudiar con un evangélico, con uno de la luz del mundo, con un adventista, con un católico, qué estudiar. Ya uno cuando va aprendiendo acerca de evangelismo personal, entonces uno va haciendo una idea o uno va tomando un tema, cada tema, para estos tipos de personas, porque también ellos necesitan obedecer el evangelio para que se conviertan en evangelizadores, que es el punto. Cuando Cristo enseña a los discípulos, cuando Cristo enseña a los apóstoles, después Él les manda. Ya no es Cristo el que va a predicar, sino que son los apóstoles. Después de que los apóstoles predican, ya no son los apóstoles. Por ejemplo, cuando Pedro predica en Hechos 2:38, o en el capítulo 2, uno puede ver más adelante en el capítulo 4, que ya allí hay muchos cristianos predicando y que son dispersados, pero que cada uno iba predicando.
de que ya no era Pedro, sino que ya eran muchas personas que predicaban también. También es interesante que cuando vayamos estudiando estos temas o estos tópicos, también es bueno entender algunos puntos principales o algunos textos principales que van a servir para usted y para mí para evangelizar. Es bueno también de que nuestros hermanos o que usted y a mí poder memorizar algún texto o algunos textos que van a servir, porque muchas veces uno con el texto de la palabra de Dios uno puede evangelizar también. Y también para que más tarde no vaya a depender solamente de las hojas o de lo que se dice, sino de la palabra, que usted tenga la Biblia y poder ir a la Biblia y mostrar esto. El cristiano promedio, el cristiano o nosotros como cristianos, como les decía ahorita, no sé cuánto tiempo lleva usted en la iglesia como cristiano o como cristiana, pero el cristiano promedio de la iglesia de Cristo ha escuchado al menos un promedio de 4.000 sermones o estudios bíblicos, ha cantado 20.000 himnos, ha participado en 8.000 oraciones públicas. Pero ¿cuántos ha convertido? ¿Cuántas personas ha llevado a la iglesia? ¿Qué tan cercano está usted? ¿Qué tan cercano estoy yo del promedio de convertir a nadie, de convertir a cero? O de, en el tiempo que tenemos en la iglesia, de llevar a una persona. Y lo cierto es que es bien importante lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es evangelismo personal? La Biblia nos muestra en el primer siglo, la iglesia de Cristo, cuando es predicada el primer sermón por Pedro en Hechos, dice que la iglesia tuvo un crecimiento magnífico, un crecimiento grandioso. Y uno puede ver que comenzaron con 3.000 personas, después con 5.000 varones, después aumentaban más y más y más. Después habían llenado toda Jerusalén con la doctrina y así otros textos. Y así personas iban predicando y predicando el evangelio. Pero entonces, ¿qué es el evangelismo personal? ¿Qué es evangelismo? El evangelismo personal es la aplicación directa de la palabra de Dios a las necesidades de las personas con quienes tengamos contacto. Otra definición sencilla puede ser predicar la fe de Jesucristo a nuestro prójimo. El evangelismo personal es conversar con una persona y anunciarle las buenas nuevas de salvación y hacerle ver que sin Dios está perdido y que su alma será condenada al infierno, sin Cristo. Esto tiene un trasfondo más importante y vamos a leer un texto también vamos a ir al Antiguo Testamento para ir al Salmo 96. Vamos a ir al Salmo 96, donde nos muestra acá este señor David algo bien interesante. Salmo capítulo 96. Y allí vamos a leer unos versículos bien interesantes. Vaya a su Biblia, siempre invitamos de que usted pueda tener una Biblia para leer, para mirar allí. Entonces es bien importante lo que nos dice este trasfondo. En el Salmo 96 dice que hace eco de esta buena nueva. 96, en los versículos, déjeme buscar por acá. Dice el versículo 1, vamos a comenzar el versículo 1. Salmo 96, versículo 1 dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Dice: Cantad a Jehová, bendecí su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Dice el versículo 2: Cantad a Jehová, bendecí su nombre, anunciad de día en día su salvación, que es bien interesante allí. Entonces, un hermano decía, no sé, usted y yo como cristianos, si salimos a evangelizar, si salimos a predicar el evangelio, pero un hermano decía, dando el mismo estudio de evangelismo personal, de que una persona una vez, un hombre evangélico, fue a mirar una atracción en un circo
Y este personaje del circo, que era malabarista, que era mago, que era hipnotista, esta era una persona muy famosa. Y que esta persona era atea, era en ese tiempo muy famoso y era muy atea esta persona que era de allí del circo. El circo era muy famoso por este hombre, pero él decía de que él era ateo. Una vez este personaje, o sea, el evangélico, sin saberlo, fue y le llevó una Biblia pequeñita, una Biblia pequeña. Él no sabía que él era ateo, pero le dio la Biblia. Después, un tiempo después, unos años después, este hombre recordaba el evento de este malabarista, recordaba el evento del evangélico, que le había dado una Biblia pequeñita, y lo que él decía era que para uno no compartir el evangelio, para uno no compartir la fe hacia otra persona, es porque tiene que tenerle mucha ira o tiene que odiar mucho a esa persona para no compartir el evangelio. Era lo que él decía, de que una persona que tenía una bendición del evangelio, o que alguien que tenía en sus manos la forma de aconsejar, de salvar, de dirigir a otra persona, de aconsejarle no hacerlo, que era una persona porque tenía mucho ira, o que era porque no tenía amor por la otra persona, tenía que estar muy enojada para no compartirle su fe. Era lo que decía este hermano, compartiendo el mismo tema y pensando uno también. Uno donde está comparte la fe a nuestros amigos, a los familiares, porque eso es evangelismo personal. Compartir la fe de Jesucristo a nuestros amigos, a las personas que están a nuestro alrededor. Pero ¿será que tenemos tanto odio por nuestros amigos, familiares, que no lo compartimos el evangelio? ¿O solamente pensamos de que esto es para el líder, predicador, o el que ha ido a estudiar en un seminario o en una escuela, o que pasa todos los días investigando, o que está estudiando por correspondencia, o que está estudiando con un hermano, por ejemplo, que uno ve como prominente, como hay hermanos que son ancianos de la iglesia, hay hermanos que son diáconos, hay hermanos que son muy buenos evangelistas y predicadores, y entonces uno piensa, bueno, el hermano, acá en la iglesia tenemos 2 evangelistas y ellos 2 están en la escuela bíblica, tenemos 2 evangelistas, pero si son de 100 personas, ¿dónde están los 98? O si son de 200 personas, ¿dónde están los otros 198? Porque lo cierto es que dice la palabra de Dios que cada uno que ha escuchado el evangelio necesita ir a compartirlo, y uno necesita tener tanto odio en su corazón para no compartir el evangelio con otra persona, para que la otra persona también tenga o sea salva. La Iglesia de Cristo se ha habilitado mucho en su testimonio. Si bien es cierto que tenemos en la actualidad un crecimiento numérico de cristianos, tenemos decadencia de los valores morales y éticos de la sociedad. Aquí es donde surge la siguiente pregunta: ¿por qué si la Iglesia creció en el primer siglo, la sociedad no fue afectada? O por ejemplo, en este tiempo no fue afectada. Si en ese tiempo había tanta maldad, en ese tiempo estaba el Imperio Romano en el primer siglo, si en ese tiempo los cristianos eran perseguidos, muchos cristianos en el libro del Apocalipsis fueron muertos, utilizados como antorchas, ¿por qué creció tanto la iglesia en ese tiempo? ¿Y por qué en este tiempo vemos la Iglesia de Cristo que no crece mucho? ¿Por qué vemos los grupos evangélicos que crecen tanto, hablando de doctrinas falsas, pero también hablando de lo que uno hace? Porque a veces está la pregunta en la congregación, que yo la he escuchado: bueno, hermano, cuando se habla del evangelismo, hermano, acá tenemos 2 evangelistas, ellos son los que necesitan salir a evangelizar. Y entonces uno ve que en la iglesia no llegan personas, que en la iglesia pues no hay crecimiento, que no hay más bautizados, y la pregunta es: ¿por qué los otros no evangelizan también? Yo he escuchado muchas veces, es que el salir a evangelizar, ¿para qué? Si hay muchas iglesias en el mundo, si la gente ve el letrero y puede llegar y entrar, si la gente puede buscar en la Biblia para ser salva, si la gente puede escuchar por la internet, por la radio, por la televisión, y ya no hay excusa de que el hombre no escuche el evangelio, ya no hay excusa de que el hombre diga: no, es que no conocí la palabra de Dios. Pero el punto es
ahí es donde está la guía, ahí es donde está el molde, ahí es donde tantas personas se dejan guiar por una falsa doctrina y por eso vemos las sectas tan llenas y vemos la iglesia de Cristo que no hay tantas personas. Yo he escuchado en iglesias de otras partes del mundo que tienen hasta 500 y 600 miembros, pero también he escuchado acá en Colombia congregaciones con 10, 15 miembros, congregaciones con 50, 60, 70, pero son ciudades grandes, son pueblos muy grandes, países muy grandes, con mucha multitud de personas, pero muchas personas están en muchas sectas. Y el punto es, bueno, ¿qué está haciendo el cristiano, qué está haciendo usted y yo para que estas personas vayan y conozcan de Cristo, para que estas personas sean cristianas y no evangélicas y no sectarias? Ahí está el punto. Entonces necesitamos ocuparnos en esto. Tenemos en el mundo como el crecimiento de la violencia, como el crecimiento del alcoholismo, de la drogadicción, de la corrupción, y uno muchas veces piensa de que la maldad aplaca o la maldad desanima al cristiano. Y uno muchas veces piensa, bueno, ¿para qué voy a evangelizar a las personas que son tan alcohólicas, tan drogadictas, tan malas? Ellos no van a escuchar el evangelio. ¿Por qué me van a escuchar a mí? Un hermano decía esto. ¿Por qué me van a escuchar a mí? ¿Por qué van a escuchar a este hombre que va a llevar este evangelio? Si ya han escuchado muchas cosas, ¿por qué van a escuchar lo que yo les vaya a llevar? ¿Por qué me van a hacer caso a mí? Y el hermano decía de que esto era un obstáculo que uno se ponía. ¿Por qué van a escuchar lo que yo les voy a llevar? ¿Por qué van a escuchar la palabra que les voy a predicar? Y muchas veces es un obstáculo. Entonces cuando revisamos este fenómeno, vemos que la iglesia perdió terreno al dejar esta tarea a los medios de comunicación, estrategias sociales, visión piramidal, ministerios de renombre. Visión por un llamado a las naciones. La pregunta que sigue es ¿por qué ocuparnos del evangelio personal? ¿Por qué es importante hacer esto? ¿Por qué si en la Biblia no nos muestra acerca del evangelismo personal, pero si Cristo nos dice vayamos o que vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones? Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces el punto es, ¿por qué ocuparnos del evangelismo? Porque el Señor Jesús nos lo ordenó o nos mandó. Marcos 16:15, usted puede anotar eso para que lo tenga allí. Marcos 16:15, entonces Cristo nos dice que vayamos. Vamos a mirar ese texto que es bien interesante. Para comenzar necesitamos mirar estos textos que ya conocemos, pero que son textos muy prominentes, textos muy poderosos, que necesitamos aprender de memoria. No sé si usted lo sabe de memoria, pero sí es importante que usted lo sepa de memoria para que usted lo predique, para que usted lleve su Biblia y le muestre a una persona, un amigo, un familiar. Dice, el que creyera en qué. El Marcos 16, vamos a leer desde el 15 y 16. Marcos 16:15 dice, Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, lo primero que hay que predicar es el evangelio. La persona necesita conocer qué es el evangelio. La persona no necesita conocer de que va a estar acá en este mundo después de que venga Cristo. Las personas no necesitan conocer de que van a ir al infierno. Las personas no necesitan conocer de que Dios les va a castigar mandándolos con Satanás al infierno. Las personas no necesitan conocer acerca de que el mundo está lleno de mal, de drogadicción, de alcoholismo y todo esto. Ya la gente sabe esto. Ya la gente, ellos saben de que por lo malo que están haciendo existe un infierno, que existe Satanás. La gente muchas veces nos ha dicho, o yo he escuchado, de que es que acá en este mundo está el infierno. Y lo cierto es que eso no es verdad. Entonces, lo más importante es predicar el evangelio, lo que la persona necesita escuchar para ser salvo. La persona necesita escuchar para que la persona salga del pecado, para que la persona deje de hacer ese pecado. Entonces dice, id a predicar el evangelio a toda criatura. Dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿El que creyere en qué? Ahí dice el versículo anterior, el evangelio. Entonces el punto interesante es ¿qué es el evangelio? Hermano y hermana, ¿usted sabe qué es el evangelio? Ese sería un punto muy interesante.
Usted sabe qué es el plan de salvación. Muchos hermanos aún no saben qué es eso. Pero para uno saber, para uno ir a predicar, necesita saber qué es el evangelio. Entonces necesitamos saber qué es el evangelio. Necesitamos saber cómo llegar con ese evangelio a predicarlo. Y es el punto que queremos enseñar. Es el punto que necesitamos ir allí a conocer. Necesitamos primero retroalimentarnos. Necesitamos primero conocer para poder ir. Recuerdo yo lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30, donde dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Entonces necesitamos ir a Cristo primeramente para que nos salve. Ya nosotros somos salvos, ya nosotros somos cristianos. Ya lo que nos toca es ir a Jesucristo. Nos dice de perseverar, de luchar para ir al cielo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir? Ahora debemos ir como cristianos, ahora debemos ir como santos a predicar el evangelio, porque ya venimos a Cristo, ya Jesucristo nos ha salvado, nos ha reconciliado con Dios, somos cristianos, ahora lo que tenemos que ir es a predicar esto. Necesitamos retroalimentarnos. Entonces la pregunta sería: ¿usted conoce el evangelio? ¿Sabe qué es el evangelio? Es importante que nosotros aprendamos este punto. ¿Qué es el evangelio, por ejemplo? Entonces, porque el Señor Jesús dijo que fuéramos a predicar el evangelio. Necesitamos saber qué es el evangelio. Porque tenemos una responsabilidad y una mayordomía sobre las cuales tendremos que dar cuenta a Dios. Necesitamos que dar cuenta a Dios de lo que hicimos. Y así como Jesucristo nos dice ahí, que vayamos también Jesucristo en Mateo capítulo 25. Vamos a mirar Mateo 25. Mateo capítulo 25. Dice la Biblia allí, Mateo 25, 14 al 29. Quiero que usted lo pueda leer en casa. Voy a leer solamente algunos versículos. Mateo 25, versículo 14 hasta el versículo 29. Usted puede leerlo en casa. Voy a leer los primeros versículos donde dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ahí se nos está hablando de la parábola de los talentos. Está hablando de lo que Dios nos ha dado para que lo practiquemos. Punto es, ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo con el evangelio? ¿Usted está predicando esto? ¿Yo estoy predicando el evangelio? Muchos hermanos solamente hablan de que el evangelio se debe predicar, de ir a las calles con un volante, y eso es muy interesante, de predicarlo con conferencias y poner a algún hermano, decirle hermano que prepare algún tema para una conferencia, pero muchas veces dejamos esta preparación o dejamos este evangelismo a los líderes y a los predicadores. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de la iglesia? ¿Qué de todos? ¿Qué de, por ejemplo, de los niños? Los niños pueden evangelizar. ¿Qué de los jóvenes? Los jóvenes pueden evangelizar. ¿Qué de las mujeres? Todos podemos evangelizar. ¿Qué de los hermanos, por ejemplo? Yo he visto hermanos, un hermano acá en Colombia, que tiene aproximadamente 85 años, y el hermano todavía sale a evangelizar, todavía predica el evangelio. Personas ancianas también lo pueden hacer. Entonces, porque es un privilegio, es nuestro privilegio, el privilegio más grande suyo y mío es predicar el evangelio, de ir a predicar a las personas para que sean salvas, para que salgan del pecado, para guiar a nuestros amigos católicos, presbiterianos, testigos de Jehová. Todos estos amigos, guiarlos al conocimiento del Señor, al conocimiento para que sean salvos. Ahí está el punto de por qué predicar el evangelio, o qué es el evangelismo personal. Es esto, de nosotros con el evangelio, con la palabra que tenemos, con este privilegio tan grande, ir allí a predicar. Y también porque el mundo está perdido. Según lo que nos dice Primera de Juan, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 al 20. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19 al 20 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Allí se nos habla acerca de este punto. Dice allí: sabemos que somos de Dios, pero dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Como el mundo entero está bajo el maligno, con este privilegio, con la palabra de Dios, con esto que usted y yo tenemos, ya el entendimiento de la palabra de Dios,
con el Evangelio. Hermano y hermana, si usted no sabe qué es el Evangelio, sería muy propio aprender qué es el Evangelio. Sería muy propio aprender qué es la salvación o el plan de salvación para ir a predicar. He comentado muchas veces este caso, pero lo voy a volver a decir. Una vez un hermano que estaba en la casa, estaba haciendo aseo, dice que él estaba aseando su casa cuando escuchó su puerta que tocaban. Pom, pom, pom. Su puerta. Pom, 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 pom. Entonces el hermano fue y abrió su puerta y le dijo muy buenos días. Las personas eran un hombre y una mujer que le estaban hablando acerca del reino, que le estaban hablando acerca de Jehová, que le estaban hablando acerca de que iba a estar acá en este mundo con Jesucristo, le estaban hablando acerca de los 144,000, le están hablando de eso. Entonces el hermano, que es un evangelista muy sabio, le dijo, bueno, ¿y eso para qué me sirve a mí? Si yo muero hoy, ¿eso me servirá a mí? Si viene Jesucristo hoy, ¿eso es lo más importante para mí? Si yo estoy en pecado, si yo estoy cometiendo el pecado de fornicación, adulterio, idolatría, y si viene Jesucristo, ¿es lo más importante saber dónde voy a estar yo hoy, que es en la tierra? ¿O estar en los 144,000? ¿Que ser salvo? ¿Que ser libertado del pecado? Este hombre predicaba esto, este hombre les decía a estos hombres, y lo cierto es que dice el hermano de que ellos se fueron muy airados porque estas personas toman una actitud a veces de mal genio, de ira, y que el hermano entró. Pero lo cierto es que la palabra de Dios también sirve para decirle a las personas qué es lo que ellos necesitan, y que guiándoles con la palabra de Dios ellos pueden aprender. Un punto muy importante e interesante entonces allí es que el mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero está perdido, y usted y yo tenemos el Evangelio, tenemos el privilegio de ir a predicar esas buenas nuevas. Y porque todos los creyentes en el Señor son llamados a este ministerio, todos. Segunda de Corintios 5, 17 al 20, ahorita leíamos segunda de Timoteo 2:2, pero vamos a leer ahorita segunda de Corintios 5, 17 al 20. Es un texto muy interesante, donde nos está recordando virtudes y privilegios que tienen los cristianos, que tenemos usted y yo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 7 al 20, dice de la siguiente manera. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice la Biblia. Si alguno está en Cristo, si estamos en Cristo, usted y yo estamos en Cristo. ¿Cómo estamos en Cristo? Porque el apóstol Pablo le dice en Gálatas 3, versículos 26 y 27, que estamos revestidos de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos bajado las aguas del bautismo, porque hemos aceptado que estamos en pecados y delitos y nos arrepentimos y recibimos el don del Espíritu Santo en el bautismo, y entonces recibimos la adopción de cristianos, de ser hijos de Dios. Entonces ahora nos dice Cristo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Somos nueva criatura. En sí las personas del mundo, ellos en estos días que estaba evangelizando con un hermano, él no era hermano, antes cuando estaba evangelizando con esta persona, es alguien con que estábamos estudiando, que ya es hermano, y él estaba haciendo su trabajo, vendiendo algunos dulces, unas galletas, y estábamos por una parte del centro que se llama Prado Centro, y pasaba una muchacha que trabaja como asistente de la parte médica, asistente como de algo de médico, como algo de dental. Y entonces esta muchacha estaba predicándole a este muchacho que le estábamos evangelizando, que se llama Davison, que ya es hermano. Le está hablando acerca de Cristo, le está hablando acerca del catolicismo, le está hablando de que él necesitaba ser católico para ser salvo. Entonces en sí esta persona nos decía que ella le predicaba mucho a sus compañeros de trabajo, a sus amigos y a sus vecinos acerca del catolicismo. Entonces nosotros le hablamos acerca de Cristo, acerca de la salvación, y esta muchacha pues de todo lo que ella decía pues en sí no aceptaba como lo que Cristo decía, sino que ella aceptaba lo que le decía un cura, porque ella nos decía de que ella aceptaba lo que le decía el sacerdote y que en eso ella creía. Entonces esta persona estaba siendo guiada por un sacerdote. En sí las personas predican, por ejemplo en esta semana está lo que es la llamada Semana Santa en el mundo entero, porque esto viene desde Roma.
Entonces muchas personas están saliendo a hacer peregrinaciones, muchas personas están saliendo a orar, a ir a la misa, a hacer muchas actividades en esta semana. Pero en sí están predicando, en sí las personas lo ven a estas personas, entonces están allí como practicando, proclamando la tradición o las costumbres o la religión que sus padres les enseñaron, o la religión que piensan ellos que fue la primera, porque cuando uno les predica a estas personas dicen de que esa fue la primera iglesia. Y ellos predican acerca de esto, y pues uno ve por el Facebook algunos videos que montan personas que van a institutos católicos y también hablan acerca de esa parte católica muy preparada. Entonces en sí, lo importante es que dice acá, uno como cristiano, uno como nueva criatura necesita ir a predicar, porque estas personas también, el mundo está perdido, por además las personas también se preparan para predicar, para hacer errar, para guiar mal a las personas. Y me acuerdo yo lo que dice también el apóstol Pablo, acá en esta segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 13 al 15, donde dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y también Satanás tiene sus predicadores, o que también hay obreros fraudulentos. Entonces, también hay personas que se preparan en el mundo. Satanás prepara a sus cristianos, a sus predicadores, Satanás prepara a sus hijos. Y por eso es que uno necesita también tener esta preparación, o también conocer el evangelio para predicarle, para guiar a estas personas. Pero algo importante que el apóstol Pablo está diciendo acá, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todo eso viejo pasó, he aquí todas son hechas nuevas, una nueva vida. Y todo esto proviene de Dios, dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, hemos sido reconciliados y nos dio el misterio de la reconciliación. ¿Cuál es el misterio de la reconciliación? Entonces lo que tenemos que hacer es predicar que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. Entonces necesitamos decirle a las personas de que Dios le perdona sus pecados, de que Dios no le tiene en cuenta los pecados cuando se arrepiente y cuando es bautizado en Cristo. Se borran los pecados. Dios se olvida sus pecados. No toma en cuenta a los hombres sus pecados. Pero entonces dice, nos encargó a usted, hermano, hermana, a mí, nos ha encargado este ministerio, dice. Nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. ¿Cuál es la palabra reconciliación? El evangelio. La muerte, la sepultura y resurrección. Ahí está. Versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Un hermano decía una vez de que el ser embajador en otro país a veces era muy bueno, porque llegaba un embajador a otro país y que lo atendían muy bien, porque venía en representación de otro país para demostrar de ese país la atención, para demostrar todo lo que ese país en sí está, sus recursos, su atención, su amabilidad, mostrando en sí de que podían allí ir personas de ese mismo país. Por ejemplo, si va un embajador de Colombia a Estados Unidos, otra persona decía que lo atendían muy bien. Pero nosotros somos embajadores de Cristo en este mundo. Entonces dice, el versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios ruega por medio de nosotros cuando predicamos el evangelio, hermano y hermana. Por eso es tan importante de que prediquemos el evangelio, porque Dios a través de usted y de mí, como cristianos, está rogando a las personas que se arrepientan. Dice, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces es importante conocer el evangelio, es importante conocer estas pautas para que podamos ir a predicarlo al mundo. Y por eso fue que la iglesia en el primer siglo creció tanto, por eso fue que la iglesia allí, en este tiempo, creció demasiado, fue esparcida la iglesia por todo el mundo. Recuerden los viajes del apóstol Pablo, recuerden por ejemplo en la carta de Hechos, donde se muestra de que se llegó hasta Asia, se llegó hasta por muchas partes, se predicó el evangelio. Muchas iglesias, muchas personas convertidas, muchas personas de las sectas, de los herodianos, de los griegos, de los fariseos, de los saduceos, de los mismos romanos, solamente por predicarse el evangelio, porque ellos tomaron en cuenta ese privilegio, tomaron en cuenta de que el mundo está perdido, tomaron en cuenta del trabajo que se les mandó, que Cristo les mandó.
También porque todos los creyentes en el Señor son llamados a este ministerio. Todos. ¿Usted y yo somos creyentes en Cristo? ¿Usted cree en Cristo? ¿Somos creyentes? Pues somos creyentes porque ya somos cristianos. Somos creyentes porque decidimos arrepentirnos y obedecimos el Evangelio. Entonces usted como creyente, yo como creyente, entonces necesitamos predicar este Evangelio. Hemos sido llamados para predicar este Evangelio, a este ministerio. Y aquí recordamos nuevamente los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Ambos géneros, hombre y mujer. También porque en todo lugar hay almas necesitadas, en cárceles, en las calles y en todas partes. Recuerde lo que Jesucristo dijo, un texto interesante para recordarlo en el capítulo de Mateo. Vamos a mirar allí, es como una ilustración parecida. Jesucristo habla acá acerca del servicio, pero quiero ilustrarlo igualmente como cuando uno va a las cárceles o como cuando dice la Biblia acá, en el capítulo 26, en el versículo 34, Mateo 25, verso 34, Mateo 25, 34, vayan a buscar ese texto, Mateo 25, 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, hay varias cosas que nosotros podemos hacer. Dice, tuve hambre, dice y me diste de comer. Eso es un servicio, pero igualmente también del Evangelio. Yo he visto varios hermanos por el Facebook y en otras partes acerca de este ministerio que van a las calles a hallar de comida a las personas y aprovechan para evangelizarlas. También de cuando se les da agua a las personas sedientas, o cuando Jesucristo dice de que no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Del Evangelio también. Dice, y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, también las personas que están en las calles. No solamente, yo muchas veces en otros estudios, y más lo dije en el tema de la semana que transformó el mundo, de que no solamente hay que predicarles a nuestros hermanos y familiares, sino también a los que están en las calles, a los indigentes, a los que están en las cárceles, a las prostitutas, a los drogadictos, a los delincuentes, a todas las personas, porque ellos también necesitan el Evangelio. Entonces, ahí se nos está hablando de por qué ocuparnos del evangelismo. Ya hemos hablado de qué es el evangelismo. Recuerden de que es compartir nuestra fe a las personas, compartir el evangelio, el plan de salvación a otras personas. Y recuerde lo que decía este hermano, tenemos que tener mucho odio, mucha ira para no compartir nuestra fe a las personas, a nuestro prójimo, que no queremos que se salven. ¿Qué ventajas tiene el evangelismo personal? Entonces, es adaptable a las condiciones y necesidades del individuo que no se alcanza con el mensaje público. Muchas veces uno predica por la internet, uno predica en la congregación, se predica allí los días domingos, o las conferencias que se hacen en día de semana, o seminarios o campañas evangelísticas que se hacen en las congregaciones, o que se hace por la radio, por la televisión, pero no se alcanza a muchas personas, mientras que cuando vamos a la calle, algún grupo de hermanos con literatura, regalando un folleto, o predicando en las calles, mucha gente escucha, mucha gente viene la palabra por su oído, y como dice el apóstol Pablo, que a través del oído dice que crean fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo. Entonces ahí es bien interesante lo que nos dice allí. Vamos entonces a mirar esto, vamos a recordar la ventaja es adaptable a las condiciones, a cualquier parte, donde quiera que estemos, a las necesidades del individuo, que necesita ser salvo, necesita tener vida, necesita ser adoptado, necesita ser hijo de Dios, necesita ser cristiano, tener el Espíritu Santo. También ha tenido éxito donde otros métodos han fracasado. Por ejemplo, cuando por la radio, por la televisión, este método funciona muchas veces cuando se reparta la literatura, cuando se habla en las calles. Allí hay bastante
éxito y es el mejor método para ganar almas. Lo que no se logra por medio de un sermón se alcanza por el contacto personal. Es muy interesante. Un hermano y una hermana en estos días nos hablaba de que lo más importante cuando se iba a predicar con un volante, un folleto, era primero hacer amigo a las personas. Y es lo que vamos a estar aprendiendo. En estos tópicos vamos a estar aprendiendo cómo llegar a una persona, cómo saber llegar a una persona, cómo ser amigo de una persona y cómo guiar a través de esa amistad a una persona a ser cristiana. O al menos que conozca el evangelio. Ya si la persona no decide obedecer por su rebeldía, porque está en un grupo sectario, por lo que sea, pero al menos para compartir bien el evangelio, para que hagamos este trabajo. Vamos a estar entonces dejando por ahí, voy a recordar lo mismo que decíamos ahorita antes. ¿Qué es el evangelismo personal? Es la aplicación directa de la palabra de Dios a las necesidades de las personas con quienes tengamos contacto. Otra definición sencilla puede ser predicar la fe de Jesucristo a nuestro prójimo. Hemos recordado el texto allí en Salmos capítulo 96 para que tengamos en cuenta eso, y también necesitamos ocuparnos del evangelio. Es porque en el primer siglo tuvo un crecimiento muy notable, un crecimiento grandioso, y en este tiempo también necesitamos que tenga un crecimiento grandioso, que no solamente tengamos en cuenta allí de que hay hermanos en la congregación de que predican el evangelio, tenemos evangelistas, tenemos 2. Yo he escuchado en las congregaciones grandes que tienen aproximadamente a 5 y 10 evangelistas, pero que a veces son congregaciones de 500 y 600 miembros. Y lo cierto es que falta eso. Usted y yo en el tiempo que llevamos como cristianos, sea un mes, 3 meses, un año, 5 años, 10, 20, 30 años, usted ha escuchado aproximadamente 3,000 o 50,000 sermones. Ha escuchado 20,000 canciones o hemos cantado 20,000 himnos. Hemos participado de al menos 8,000 oraciones. Pero ¿cuántas personas hemos llevado a que conozcan el evangelio? ¿Cuántas personas les hemos enseñado el evangelio? Quiero que pensemos en eso, porque cada cristiano y cada cristiano hemos sido llamados a este ministerio. Vamos a hacer una oración. Gracias, hermanos y hermanas, por ingresar. Amigo y amiga, si usted tiene un comentario, alguna pregunta de lo que se ha dicho, puede colocarlo allí. Quiero hacer una oración para que terminemos, para que en este día pues sigamos con los programas que tienen los hermanos ahí, la emisora radial de Mensaje de Amor para Salvación. Y quiero que en este día también cantar un himno más, un himno que va acorde a lo que estamos ahorita predicando en cuanto a la parte de este evangelio. Vamos entonces a orar y terminamos con un cántico. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, por esta tarde, gracias porque nos permite poder predicar el evangelio, poder aprender acerca de estos tópicos. ¿Qué es lo que debemos de hacer como cristianos y cristianas? ¿Cuál fue el trabajo que usted nos ha mandado a través de Cristo? Gracias por esa comisión especial. Gracias por enseñarnos el evangelio a través de otros hermanos que nos han predicado el evangelio. Porque primeramente llegó un hermano, una hermana a predicarnos, o primeramente también fuimos invitados a una conferencia, a un estudio, o alguien llegó a nuestra casa a predicarnos el evangelio. Gracias por eso, gracias porque ahí vemos esa comisión y que aún se cumple. Queremos rogar que esa comisión sea más fuerte en este tiempo para que podamos tener más hermanos y hermanas, que evangelicemos, que prediquemos, que salgamos a las calles, que le prediquemos a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a todos los que tengamos alrededor. Gracias por su palabra, gracias por el evangelio. Ayúdanos para recordar estos textos, ayúdanos para que podamos predicar estos textos, para que la gente conozca su palabra, sea añadida a la iglesia de su Hijo Cristo, para que nuestros amigos católicos y de las sectas puedan conocer el evangelio, puedan aceptar a su Hijo Cristo y puedan ser salvos. En el nombre de su Hijo Cristo, damos gracias por el evangelio, damos gracias por este plan de salvación, por este plan de redención. Damos gracias por esta comisión que comenzó con los apóstoles. Damos gracias por la comisión que no solamente comenzó por los apóstoles, sino que siguió con la iglesia, con los discípulos. Y damos gracias porque desde hace más de 2,500 años atrás vemos esa comisión, vemos hermanos y hermanas con mucha diligencia que nos ayuda a predicar, a salir a las calles, a llevar el evangelio, a visitar personas, a utilizar pancartas, a utilizar folletos, a utilizar la emisora, la internet, la televisión, de llegar a cualquier parte, a ayudar desde nuestra
propia forma de llegar humildemente a nuestros amigos y amigas, con mucho tacto, a predicarles el Evangelio. Gracias por su Hijo Cristo, porque vemos allí el ejemplo. Queremos pedirle que nos ayude a predicar como lo hizo, como lo hicieron los apóstoles, los discípulos, para que igualmente sea muy edificante lo que predicamos, para que sea muy edificante lo que la gente escuche, y las personas puedan encontrar ese reposo, esa paz, para que las personas puedan encontrar la salvación en su Hijo Cristo. En el nombre de su Hijo Cristo, damos muchas gracias y oramos. Amén. Hermanos, quiero cantar un himno y quedamos por este día con este tema. Recuerde que vamos a estar allí los jueves de 2 de la tarde a 3 de la tarde, hora colombiana, en el evangelismo personal desde Colombia, Medellín, Antioquia, con este siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño. Gracias a mis hermanos y hermanas que ingresaron a escuchar el mensaje. Gracias a los amigos y amigas, a todos los que entraron allí para escuchar. Les mando un abrazo fraternal, un ósculo santo. También les mando un apretón de manos. El himno dice así: enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Bendiciones, hermanos, hermanas. Feliz tarde, feliz semana.